Hola. Hola a todos. Vamos a dar unos minutitos a ver si se sigue conectando gente y si no ya empezamos, ¿va? Perfecto, gracias. Gracias, Tam. Silenciamos los micrófonos, ¿verdad? Estaría increíble si lo pudieran hacer. Gracias. ¿Me escuchan? Hola, ¿sí? Sí, pero ¿pueden apagar todos? Ahí está. Bueno, creo que ya fue tiempo suficiente, ¿no? Si les parece bien, Tam, ¿podemos comenzar? Claro. Súper. Pues bienvenidos todos, muchas gracias por conectarse. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Cavazzani, soy especialista en temas de medio ambiente y sustentabilidad y todo lo que tenga que ver con un componente ecológico. Soy también la cabeza de Cavazzani Consultoría, esta consultora que fundamos hace aproximadamente 5 años con la idea de brindar una asesoría integral en temas técnicos, ambientales, con un componente legal, ¿no? Nuestra visión del mundo y del medio ambiente ante esta situación de estrés ecológico que vivimos, pues creemos que debemos de sensibilizarnos todos y crear plataformas de información que nos permitan a todos como ciudadanos y como actores involucrados en el día a día del medio ambiente estar pues informados de la situación que está ocurriendo en nuestro país y no solo en nuestro país, ¿no? En todo el mundo. Lejos de ser también un tema legal, pues es un tema científico que a todos nos atañe. Estamos a punto del día cero en muchos temas que ahorita vamos a platicar eso con Tamara y creo que es muy interesante crear espacios de interlocución a través de estos webinars, que es lo que pretendemos, donde converjan expertos y actores relevantes en el tema de medio ambiente para poder crear conciencia ambiental y que nos permita evolucionar hacia un México
hacia un México sostenible, ¿no? En esta ocasión está con nosotros Tamara Luengo, que algunos ya la conocen, como saben, es una amiga muy querida aquí de este espacio, y además de ser una amiga cercana de Cavazzani, pues es una super picuda en temas de gestión de agua y recursos hídricos. Bienvenida, Tamara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y además muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Pues creo que hoy tenemos un tema súper interesante y lo que me encanta de esta charla que tendremos hoy es que estamos Andrea y yo en el mismo sector, pero desde perspectivas distintas, ¿no? Lo legal, lo técnico, entonces creo que se va a poner muy bueno hoy. Bueno, como ya dijo Andrea, yo soy experta en recursos hídricos, ahora encabezo la fundación de Water Transparency y bueno, encantada de compartir con ustedes un poquito de este tema que me apasiona, que es el agua. Muchas gracias, Tam, muchas gracias. Pues empezamos. Oye, pues a ver si nos puedes platicar desde un punto de vista técnico qué está pasando en Monterrey, ¿no? Nada más para tener un poquito de contexto legal. De hecho, Monterrey, bueno, no Monterrey, Nuevo León es un estado que tiene una legislación súper robusta en temas de medio ambiente. Para tema de gestión de agua tiene leyes especializadas en este tema. Tiene instituciones súper importantes como el sistema de aguas y drenaje, el SAN de Monterrey, tiene una comisión estatal de agua como eje rector de política, y pues algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, digo, la institucionalidad existe y pues ya estamos a punto de llegar al día cero en el tema de Monterrey, ya nos quedamos sin agua, seguramente habrá gente que nos está escuchando allá, algún regio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, Tam, en temas técnicos? ¿Qué situación está enfrentando Monterrey? Bueno, ahora que comentas que quizás hay alguien en Monterrey que nos escucha, me encantaría que al final de esta charla que tendremos un poquito más técnica nos den sus opiniones, sus perspectivas y bueno, al final de la charla creo que tenemos contemplado abrir el micrófono y bueno, Sí. me va a encantar a mí y creo que a Andrea también escuchar este punto de vista. Pero bueno, desde la perspectiva del agua, ¿no? Que es en la que yo me especializo, quiero compartirles primero un poquito de contexto de México, ¿no? O sea, Monterrey es una de las ciudades que está llegando al día cero. El día cero es aquel día en el que a partir del cual no se podrá hacer ninguna gestión preventiva para mitigar los problemas del agua, sino al contrario, todas las acciones que se lleguen a llevar a cabo serán totalmente reactivas, ¿no? Ante esta crisis. Entonces, bueno, en México 12 millones de personas no tienen de plano acceso al agua, ahora como estamos al día de hoy. Y la forma en la que usamos el agua tampoco es sustentable en el país, ¿no? 1 de cada 5 acuíferos en México están sobreexplotados y de aguas superficiales más o menos el 35% de los cuerpos de aguas superficiales, es decir, ríos, lagos, etcétera, están también contaminados, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos tantas alternativas. México ahora como territorio global enfrenta una de las peores sequías que ha tenido en la historia moderna y bueno, esto se ve clavado en Monterrey. Y yo identifico tres aspectos claves que afectan o que ponen en riesgo aún más el tema del agua en toda la entidad y en particular en la zona metropolitana de Monterrey. El primero es el territorio, ¿no? Las características propias de la ubicación de Monterrey no favorecen el abastecimiento de agua a toda su población porque es una región muy árida, ¿no? Es un ecosistema semiárido, tiene una precipitación de más o menos 580, 600 milímetros al año, y bueno, para comparar, Chiapas tiene 2000, Puebla tiene 1200 milímetros de lluvia al año, ¿no? Pero comparado con estas entidades como Chiapas, Puebla, Monterrey tiene una evaporación enorme por la cantidad de calor que hay. Entonces, de toda el agua que llueve, poca agua se puede filtrar al manto y poca agua puede ser aprovechada superficialmente. Y como les comentaba, hay una crisis muy contundente en temas de las sequías. Actualmente, cerca del 40% del territorio enfrenta de alguna u otra forma una sequía. Y bueno, las 3 presas principales que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey, ninguna está ni siquiera al 50% de su capacidad, ¿no? O sea, eso es crítico.
Claro. Pero también ocurre que la ciudad es una ciudad sui generis y tiene requerimientos de agua muy críticos, ¿no? Si bien Monterrey tiene como 5 punto algo millones de habitantes, la zona metropolitana de Monterrey es enorme, con un crecimiento más o menos del 55% en los últimos años, ¿no? ¿Y de dónde Entonces, de dónde se abastecen de agua, Tam? ¿Cómo traen el agua? Digo, si sus presas no funcionan, ¿cuál es, de dónde sale este suministro por parte del SAT? pues mira, en parte tienen un sistema de presas muy complejo, ¿no? Tienen la presa del Cuchillo, que más o menos aporta el 35% del agua a la zona metropolitana, La Boca, que abastece el 15 más o menos, Cerro Prieto abastece el 12, y tienen una serie de pozos también que abastecen a la comunidad, ¿no? Bueno, a la población de Monterrey. Pero bueno, vaya, yo pienso que ninguna de estas dos fuentes es completamente sustentable, ¿no? O sea, el acuífero con esta serie de pozos que les comento, el acuífero se está retrayendo más de medio metro al año, lo cual es muy preocupante porque afecta la infraestructura de los pozos y demás. Y bueno, tiene un déficit de 11 hectómetros cúbicos al año, ¿no? O sea, eso es lo que le hace falta a Monterrey, lo que va dejando de tener el acuífero de Monterrey. Ok. Entonces, bueno, o sea, para abastecer a esta población que está creciendo es un reto, pero además para abastecer a la industria que está creciendo en Monterrey también es un reto enorme, ¿no? O sea, la industria de Monterrey tiene un crecimiento sostenido del 7% anual, su economía está basada el 24% en la industria manufacturera y vaya, son la ciudad más importante, yo diría a nivel Latinoamérica en temas industriales, ¿no? O sea, es súper importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que las concesiones de agua, es decir, los derechos de agua, pues llegan a ser hasta en un 50% industriales o más, ¿no? Dejando menos del 16 o menos por ciento a nivel doméstico. Entonces, eso es un reto también. Claro. Y como tercer punto, o sea, ya quedamos, ¿no? El territorio no favorece, las condiciones propias de la ciudad son complicadas y bueno, también está el tema de la gestión del agua. ¿Cómo se usa el agua en Monterrey? Les cuento que no es única. Esto ocurre en casi todas las ciudades de Latinoamérica, pero cerca del 40% del agua se pierde en fugas en la red, antes de llegar a nuestros domicilios. De la propia red que suministra el organismo operador del agua, en este caso el SAN. O sea, es una Correcto, falla técnica que viene del suministro de la autoridad. correcto, de la infraestructura, por condiciones muy diversas, ¿no? O sea, por fugas o bien por infiltraciones y demás, ¿no? Entonces, esto es muy crítico. Esto quiere decir, en puntual, Monterrey tiene una eficiencia física del 62%. Entonces, para como yo lo veo, no solamente tiene poca agua la región, no solamente la población, ya sea industria o consumo doméstico, necesita mucha agua, sino que tampoco tienen un uso eficiente del agua. ¿Sí me explico? O Claro, sea, la propia red permite que se pierda mucha el agua, ¿no? claro. Hace algunos años, bueno, en los estudios de años anteriores, se calculaba que se trataba el 70% del agua con la capacidad, bueno, más bien, con el 70% de la capacidad de la infraestructura de tratamiento de aguas. Esto más o menos, en términos generales, supone que se trata cerca del 50% del agua en Monterrey, ¿no? Entonces, esto se compara críticamente con los datos que recientemente han estado saliendo por parte del gobierno del estado y del organismo a nivel local que reportan eficiencias de tratamiento hasta del 113%, ¿no? Lo cual me parece un poco raro y creo que ahí hay un tema de transparencia de información muy Claro, crítico. Pero claro. bueno, para que te den una idea de la cantidad de agua que se pierde, cerca de 11,000 metros cúbicos de agua se pierden por kilómetro de red en Monterrey. Órale. Entonces, pues bueno, esto es súper, súper contundente, ¿no? Y no creo que sea tanto un tema de insuficiencia presupuestal, porque el organismo operador tiene una buena eficiencia comercial, tiene Claro. una autosuficiencia cerca del 70%, entonces, pues yo creo que es un tema como que de renovación de infraestructura y otros temas
pues propios Claro. del organismo operador, ¿no? Claro, incluso la misma ley no los obliga, pero los permite hacer convenios de colaboración y otros esquemas legales que le permita tener una eficiencia técnica, pues para poder prestar un servicio digno, ¿no? Claro. Para abastecer una ciudad así. De hecho, estaba viendo por ahí que en junio el presidente municipal lanzó una campaña que se llama algo como barrios de lluvia o colonias de lluvia, que de lo que se trata es de implementar sistemas de captación pluvial para poder tener sistemas alternativos de suministro, ¿no? Y por ahí aventaban unos números y decían que con los 100 que se habían puesto hasta ahora, que desde luego son para viviendas de bajo recursos, se tenía una captación estimada de 2.7 millones, que, híjole, desde un punto de vista técnico a lo mejor suena, uy, sí, 2.7 millones, pero ya hablando del consumo per cápita que tienes, no sé, ¿sabes cuánto es? Más o menos, ¿cuánto necesita una persona en una ciudad como Monterrey para vivir su vida normal? ¿Cuántos litros de agua al día? Bueno, se tiene calculado que por el gobierno del estado se tiene calculado que necesitan 25,000 millones de metros cúbicos. No, pues no nos salen las cuentas. No nos salen las Es un cuentas. reto, es un Claro, reto, es un reto. Es un reto. Oye, ¿y cómo crees que esta situación impacta a Monterrey, a su ciudadanía, a los derechos humanos al agua, etcétera, etcétera? Claro, lo acabas de decir. Yo creo que hay una afectación clavada al derecho humano al agua, ¿no? Por todos estos esquemas que ha implementado el gobierno en la localidad de cortes, horarios de servicio, tandeo, etcétera. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de esquemas horarios y de días, el agua que recibe uno disminuye en su calidad. Porque en esas horas que no opera la red, se puede infiltrar agua de baja calidad o bien sedimentarse toda la mugre, y una vez que vuelve a salir la presión y el flujo, Claro, cargará a nuestros tinacos agua de menor calidad, ¿no? Entonces, claro. se vulnera el derecho humano al agua en tema de calidad. Se han modificado por parte del gobierno tanto tarifas como presiones. Entonces ahora los regiomontanos recibirán agua con menor presión y menos agua a una tarifa más elevada. Y esto, pues no sé puntualmente en qué regiones o en qué rangos pueda vulnerar el derecho humano al agua, pero definitivamente afecta, ¿no? Afecta el bolsillo de los regios, afecta la economía del hogar y Ah, además, tu pues calidad de vida y tu salud claro, y un montón de cosas, ¿no? Y está cañón que al ser un tema técnico, quien sufra la escasez de agua sea la ciudadanía y esa sea la forma de mantener el agua cuando realmente si pierdes 40% en la red de suministro, oye, pues mejor con la atención a ese tema, ¿no? Y también es muy preocupante lo que mencionas del derecho humano al agua, porque de hecho sus políticas públicas o su legislación expresamente contemplan que para el diseño de la política hídrica, lo primero que se debe tomar en cuenta es el uso doméstico, ¿no? Entonces, pues sí, correcto. es muy preocupante. Los únicos que lo sufren pues es la ciudadanía, ¿no? Correcto. Mira, a mí eso es, he estado obviamente con mucho interés de seguir este caso de Monterrey, ¿no? Ver cómo la autoridad lo está enfrentando. Y a mí lo que más me preocupa, no solamente como con la sensibilidad que tengo por mi pasión por el agua, sino como ciudadana, lo que más me preocupa es que se está usando un discurso en el que se responsabiliza al ciudadano y al usuario Claro, para disfrazar ciertas ineficiencias, ¿no? Ya sean ineficiencias técnicas como lo que comentábamos de la fuga claro. o ineficiencias de rendición de cuentas a la industria o a otros grandes consumidores, ¿no? Entonces, esto me preocupa muchísimo, me preocupa porque, bueno, hay una falta de transparencia en la información del agua en cuanto a las concesiones y los permisos que da con agua para aprovechar el agua, Claro. con toda la enorme industria que hay en la zona. Y esto, como bien dices, Andrea, o sea, está impactando directamente en los usuarios, en los ciudadanos, en los consumidores domésticos. Claro. Y esto calienta el descontento social inevitablemente, ¿no? O sea, ya vimos muchas protestas
protestas en calles, ¿no? Seguramente quienes nos escuchan por acá lo habrán visto o vivido de primera mano. También se empiezan a promover pues estrategias ahí medio turbias para conseguir agua, como el huachicoleo, el secuestro de pipas, algo que aquí en la Ciudad de México, en el oriente de la ciudad, se vive muchísimo, pero bueno, no porque se viva quiere decir que está bien, ¿no? O sea, al contrario, es un tema de seguridad nacional y es un tema de derecho humano al agua. No debe de afectarse al usuario, sino a todo lo que hay detrás para que el usuario pueda, de hecho, sí tener agua, ¿no? Claro. Oye, pues me da mucha pena estar discutiendo de un panorama tan poco optimista para nuestros amigos regios, pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Tenemos alguna alternativa? ¿Hay alguna solución técnica? ¿Qué opinas tú como experta en estos temas? Pues yo soy optimista. Hay casos de éxito de ciudades que han vivido después del día cero, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sí. Es una ciudad que en 2017 llegó al día cero y a partir de eso se han estado implementando medidas muy críticas. Llegaron al día cero por condiciones similares, pero no iguales a las de Monterrey. En su caso fueron años de sequía muy contundentes y bueno, esto vulneró algunas cosas algunos escenarios que habían ahí, ¿no? Entonces, de hecho, sí hay vida después del día cero, pero las acciones no solamente tienen que ser estratégicas, sino que tienen que ser increíblemente contundentes, ¿no? Claro, Ahora claro. estamos viendo que el gobierno está haciendo un plan maestro que más o menos costará cerca de 25,000 millones de pesos para arreglar este problema, y yo solamente cruzo los dedos y pienso, ojalá que sí, ¿no? Algo que se propone en el plan maestro que a mí me preocupa como especialista es que se sigue empujando la idea y el discurso de seguir trayendo agua de otras cuencas Claro. y perforar nuevos pozos. Esto yo no lo veo como una solución sustentable ¿Qué porque impacto los pozos... tiene? Claro, perdón que te interrumpa, desde un punto de vista técnico, ¿qué impacto tiene este tipo de solución? Que yo creo que es nada más de parte aquí y estar sacando de otro lado, pues obviamente afecta, afecta al otro acuífero y a las ciudades que suministran, ¿no? Claro, no. Bueno, mencioné 2 puntos, ¿no? El primero es traer agua de otras cuencas y perforar nuevos pozos. En materia de traer agua de otras cuencas, bueno, los que nos escuchan de la Ciudad de México lo han de saber muy bien, ¿no? Traemos agua del sistema Lerma-Cutzamala en otro estado, en otra cuenca, la traemos aquí, la perdemos aquí, porque aquí también se pierde más o menos el 40% de agua en fugas. ¿Y qué pasa en este camino? En primer lugar, pues es un desgaste ecológico muy grande de la cuenca a la que estamos extrayendo el agua, porque las cuencas tienen un equilibrio, no quiero meterme en temas más allá, pero es un equilibrio divino, literalmente. El agua que cae es el agua que se infiltra de acuerdo a los ecosistemas que hay ahí, etcétera. Entonces, traer agua de otras cuencas rompe con este equilibrio ecosistémico, además de que hay un montón de comunidades, incluso pueblos originarios que dependen de esa agua, no solamente para su consumo, sino en su propia cosmovisión, ¿no? Claro. Este caso lo estamos viendo clavadísimo en Chihuahua con el pueblo Sí, yaqui. sí, no. Si les interesa un poco más de este tema, ahí en la página de Kabatzani me parece que se ha Sí, publicado tenemos un ahí artículo, ¿no? sí, claro, una notita ahí súper interesante, el tema comunitario, ambiental y de agua. Exacto, entonces son afectaciones territoriales que van desde lo social hasta lo ecológico y bueno, traer agua de otras cuencas no es una opción viable. Además de que es elevado el costo y bueno, para eso necesitas hacer embalses o presas que tienen un costo ecológico brutal, ¿no? Las Claro. presas son la principal emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Si Wow. alguien les dice que son los autos es porque no sabe que las presas literalmente son productoras de metano y de CO2 impresionante de toda la materia orgánica que se está descomponiendo en el agua, ¿no? Entonces, esto es muy, muy crítico. El segundo punto que mencioné, y claro que me encantaría ahondar, si me lo permites, en el tema Sí, de los por favor, pozos, por favor.
No se trata de nada más perforar nuevos pozos y seguir sacando agua, sino de esa agua usarla eficientemente, ¿no? Perforar más pozos nada más va a permitir que el acuífero se siga desgastando y esto también tiene consecuencias ecológicas gravísimas, ¿no? Además de la subsidencia de la tierra que puede hacer como que grietas y socavones, ¿no? Y, esto se está viendo en muchas partes del país. Supimos del socavón en Puebla hace unos meses, no sé si se acuerdan, pero Sí. bueno, esta semana hubo uno en Chalco y bueno, no solamente los socavones, sino que el agua del acuífero empieza a desgastar su calidad, ya que hay más sedimentos e infiltraciones tanto de descargas de agua residual como puede haber intrusión salina, ¿no? Digo, el caso de Monterrey quizás no, pero en las costas es mucho más marcado esto. Entonces, además de que los pozos, pues mientras más pozos perfores, más pozos vas a tener que mantener, ¿no? Entonces esto también es un golpe al hígado al sistema de agua y drenaje de Monterrey. Entonces no creo que estas dos opciones sean alternativas contundentes, pero Ajá. bueno, por ahí Pero veo es en el que plan sí, maestro. creo que, porque igual, o sea, hablando de ciudades que están en las peores condiciones para un tema de gestión de agua y que son pioneros, por ejemplo, Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv, puta, pues, o sea, no tiene no más nada. Y creo que es de las ciudades más eficientes en temas de gestión de agua, ¿no? ¿Cómo le hacen ahí? ¿Cómo funciona? Pues la verdad, mis respetos y me quito el sombrero para los países de Medio Oriente y en su forma de gestionar el agua. En algunas regiones pues tienen tecnología de punta. En específico, regiones del Medio Oriente priorizan la desalinización. Ok, claro. La desalinización para Monterrey no me parece una opción viable, ya que tendrías que traer agua del Golfo, Sí, sí. pues obviamente provocando mucho desgaste ecológico. Y bueno, desalinizar el agua al día de hoy con la tecnología con la que contamos, al menos en México, resulta demasiado elevado los costos por metro cúbico. Ok. Entonces, Tampoco yo es una creo, alternativa. Ujú. una alternativa que yo veo, por ejemplo, es el agua mejor utilizada es la que no se utiliza, ¿no? Entonces, ahorrar el agua a nivel industrial, ¿no? Dar transparencia y contundencia a que realmente la industria esté consumiendo solamente lo que puede consumir por derecho, ¿no? Tú igual y nos puedes contar un poquito de cómo funcionan los derechos del agua, el registro de los derechos del agua para quienes nos escuchan por ahí. Sí, claro, pues en términos muy esenciales está dividido como un mapa en cuencas. Cada cuenca tiene ciertos metros cúbicos que puedes extraer y a partir de ahí se va concesionando a la industria para diferentes usos, ¿no? Obviamente hoy al día todas las cuencas están sobreexplotadísimas y aun cuando están sobreexplotadas, pues siguen dando permisos de concesión. Obviamente todo el agua que tú aprovechas tienes que pagar ese consumo, ¿no? La verdad es que no siempre las industrias lo pagan, obviamente lo que consumes y lo que vas a tirar lo debes de tratar de manera adecuada, siempre se promueven políticas de riego de zonas verdes después de tratar para que el manto se vaya regenerando, pero pues desde luego que digo, esa es la ley, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces no sucede, ¿no? Hay una falta de Claro. cumplimiento regulatorio impresionante que también, como lo mencionabas, no es nada más nuestra responsabilidad social como ciudadanos y el hecho de no tomarme mis baños de media hora no va a hacer que esto mejore, ¿no? Digo, claro que va a ayudar, pero realmente aquí la industria es quien se debe de poner pilas y también creo que el gobierno, ¿no? No es posible que nos estén cortando la llave cuando la fuga viene de su sistema de 40%. Eso es impresionante, eso es inadmisible. No, totalmente de acuerdo, pero bueno, que quede claro y más porque se está grabando esta charla, Que que yo somos no amigas pienso del gobierno, que Cavazzani con consultoría también asesora a entes públicos para una mejor gestión de cualquier tipo de recurso natural que exista y que necesiten claro, aprovechar. y yo también pienso que sí es responsabilidad de todos, no podemos Claro, lavarnos las manos y decir el gobierno se tiene que encargar, ¿no? De hecho, sí es una claro. responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sí creo que el gobierno debe de ser el titular y la punta de lanza en verificar el cumplimiento de estos derechos del agua, ¿no? Claro. De estos registros,
y de poner un ojo, como bien dijiste, ¿no? De regulación a las industrias. Entonces, Sí, no, bueno, y cumplimiento, o sea, regulación la hay. Y la ley de aguas nacionales y las legislaciones locales son punta de lanza, al menos en Latinoamérica, pero pues de ahí a que se cumpla y que exista institucionalidad de los órganos reguladores, estamos años luz de eso, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, eso me lleva a, si me permites ahondar un poquito en la Claro, por pregunta que favor. te hiciste de qué alternativas tenemos, porque, bueno, no quiero que nos vayamos hoy en jueves Sí, a llorar. con una cara, cara amarga, ¿no? Con un trago amargo. Hay muchas alternativas, ¿no? Se están haciendo cosas, se está haciendo el plan maestro, que esto ya es un avance muy grande, se está volteando a ver el problema del agua, y eso yo creo que ya de por sí, ya en sí, es clave para que se atienda el problema, ¿no? Vale la pena echarle una mirada a tener más eficiencia en la gestión integrada del agua, ¿no? Que de hecho sea integrada, que se contemplen los ecosistemas, los pueblos originarios y todo lo necesario para tomar una decisión totalmente beneficiosa para todos o para la mayor cantidad de personas. Y Claro. también creo que este problema que está pasando en Monterrey es fundamental para girar los ojos hacia tener unas industrias más sustentables. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en primer lugar tenemos que entender cómo está su situación actual, ¿no? Hacer un diagnóstico de cómo está la industria en México y Claro, con ello poder mejorar. Y es ahí donde yo veo a Cavazzani jugando un rol claro, estratégico en claro. este tipo de cosas, ¿no? Ayudando a las empresas, a las industrias a entender su, Claro, un su, esquema de su participación sostenible, ¿no? No, no se trata de total. castigar y que ya industria, se acabó el agua para ustedes, porque no, o sea, el chiste es que todos participemos de manera responsable en un tema que es algo que nos atañe en lo personal absolutamente a todos, ¿no? Y así poder transicionar pues, hacia un país sostenible y una vida sostenible, porque ahorita estamos hablando de Monterrey, ¿no? Que ya están así del día cero, pero igual, a la Ciudad de México, ¿cuánto le queda? ¿Tienes ese dato? ¿Cuándo llegamos ya, así ya se acabó? Creo que era 2030 según la ONU, ¿no? Algo así. Sí, Y lo han algunas estado cuestiones. pateando, porque hace 5 años era 2022, pero aquí seguimos y qué bueno, y así Ujú. pateándolo, pero Sí, it's coming, o sea, va a llegar, es una situación sí, inminente, ¿no? es inminente y es ahí donde sirven mucho estos espacios en donde se juntan voces que anteriormente habían estado pues disagregadas, ¿no? Las voces de los abogados y las voces regulatorias del tema, las voces técnicas, las voces sociales, ¿no? Y estos espacios ayudan a hacer esta comunidad y coincidir y no coincidir también, pero bueno, ver qué es real y cómo podemos atacarlo conjuntamente, ¿no? Claro, claro, Oye, Andrea, sí. nos están preguntando aquí en el chat Súper. algunas cosas interesantes. Sí, Si me pues permite, podemos igual abrir, si no tienes más en qué profundizar, pues podemos abrir el espacio para preguntas del público, experiencias o lo que quieran compartir, si es que así lo desean. sí, me encanta hasta donde hemos llegado ahora. Me gustaría tener las preguntas que están por chat y si te parece bien después, Ahora le va. Súper. te doy entrada para que tú te sueltes con tus invitados que están aquí escuchándonos, ¿no? Súper. Si me La ayudas primera con es de esto. Paola, gracias por conectarte. Pregunta, ¿qué causa los socavones? La fuga del agua en el sistema, pues sí, es una serie de cosas, ¿no? Pero las fugas vulneran toda esta, toda esta estructura de tierra o de rocas, etcétera. La, pues la desestabilizan y se forman los socavones. Casi siempre, no sé si recuerdan quienes nos escuchan, hace unos años hubo un socavón gravísimo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Juárez. Ese socavón fue provocado por una fuga contundente de agua, ¿no? Wow. Ahora nos dice Cepe, estoy de visita en Monterrey y efectivamente la población sin recursos son los que la están padeciendo más. Definitivamente y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que siempre la población más marginada y quienes tienen menos recursos, menos acceso a alternativas por su condición económica son quienes más lo sufren, ¿no? Claro. Y eso tiene impactos a nivel salud, a nivel
higiene menstrual, a nivel Todo. lo que digan, ¿no? Todo, es Y impresionante cómo el agua la necesitas para todo, ¿no? O sea, y la das por sentada, pero a ver, los invito a todos a vivir un día sin una gota de agua y yo creo que te vuelves loco, ¿no? totalmente. Claro. Y bueno, por aquí nos dice Carlos Patiño, hace falta una mejor utilización de la captación de lluvia como en Los Ángeles. Claro, sí, hablábamos del Claro, tema pluvial, ¿no? Aunque ya sí, empezaron ahí su campaña, no creo que sea suficiente. O sea que, ¿cuánto necesitas captar de agua para cumplir tu demanda per cápita, ¿no? Que es una súper buena alternativa, yo creo, ¿no? Y de hecho aquí en la Ciudad de México he estado yendo a unas ferias de coctecnias y pues la verdad es que está padrísimo, no es caro, no es tan caro, ¿no? Digo, obviamente para personas con cierto nivel sociocultural, ¿no? Y yo creo que sí es una muy buena alternativa. Sí, a mí me encanta el tema de captación pluvial por una razón más bien política que en tema de abastecimiento de agua, y es que te empiezas a volver autosuficiente, ¿no? O sea, Claro, empiezas a dejar de depender de los procesos de gestión de agua del el organismo gobierno, operador o claro, del gobierno, y entonces estos tandeos, estos horarios, control de presiones que a veces pues, te deja a la mitad de un baño, por ejemplo, pues empiezan a volverse cada vez menos problemáticos para la vida de cada uno. En claro. este tema nos preguntan qué opino de los baños, qué opinamos de los baños secos. Lo leí para mí, no sé por qué. Pues sí, Em, porque yo soy abogada y no tengo idea qué decir al respecto. bueno, aquí hay una pregunta para la abogada, pero si quieres atendemos Sí, el baño la seco. pregunta de los baños secos. Yo creo que son tecnologías interesantísimas, pero honestamente creo que hay un camino por recorrer en materia de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Hay empresas Ah, que se sí, encargan de esto, pero esto puede tener un costo contundente para el usuario o bien ser un tema logístico complicado para la ciudad. Entonces yo creo claro. que si estamos en condiciones para implementarlos en nuestros hogares, maravilla, pero si no, pues será un tema de ir caminando hacia poder implementarlos. Claro. Ahora, abogada, preguntan aquí, ¿existe alguna ley o norma que obliga a las grandes empresas a hacer algo por el cuidado al agua? Que te obliguen, no. No existe, obviamente, no es que te obliguen a cuidar el agua. De hecho, ya existe muchísima normatividad que tienes que cumplir para cuidar el agua. Y si tú quieres llegar a un nivel de cumplimiento más arriba, sí, claro que existen incentivos fiscales, estatales o programas que te dan una insignia de cumplimiento para estar en el ISO, para que sea más atractivo para tus clientes, pero no, o sea, no existe una obligación como tal. El tema de autorregulación en un accidente de la ley es totalmente voluntario, al menos en México. Y ni así, ni con esos incentivos las empresas pueden, porque también, o sea, tampoco es echar culpas, ¿no? Es muy difícil y yo como abogada ambiental con más de 15 años de experiencia que llevo en este tema, es muy costoso, también es engorroso el tema burocrático, o sea, no es fácil, o sea, aunque quieras cumplir, existe un montón de obstáculos que le pueden permitir a una empresa que en realidad es socialmente responsable, pues realmente crear un impacto, ¿no? Es bien complejo. Sí, también aquí si me permites añadir, hay muchas normas, por ejemplo, las normas que regulan la calidad del agua de tratamiento, ¿no? Como tú tienes que tratar el agua para que tenga cierta calidad y poder hacer con ella, tal vez regresarla a un lago o un río, o bien reusarla, etcétera, ¿no? Estas normas, una de ellas, la más importante, la norma 001, se acaba de hacer más estricta. Entonces, en tema de la ley, pues tenemos una ley, una norma que es suficientemente estricta como para que no afecte a los ecosistemas. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo invitamos y cómo forzamos a que la industria siga esta norma? Pues es que necesita muchísimo dinero para adaptar su infraestructura y sus procesos
Claro, a realmente dar cumplimiento a esa norma. Entonces es un reto claro. no solamente legal, igual aquí la abogada no está de acuerdo conmigo, pero no solamente es sí, un tema legal, sino de claro. acompañamiento en materia de infraestructura, de gestión, etcétera, Claro, ¿no? es una falla del sistema en donde la verdad es que todos tenemos que ver. O sea, por ejemplo, en la zona industrial de Toluca solo hay una planta tratadora. Obviamente esa planta tratadora es manejada por el gobierno, ¿no? Solo hay una planta tratadora para tratar todas las industrias que hay en Toluca. Solo la tratan con una planta que no funciona. Entonces, pues aunque quieras, vas a estar en incumplimiento porque por más que tú quieras cumplir otra vez, hay ciertas cuestiones ajenas a la voluntad, a lo mejor de una empresa que quiere cumplir, pues que no te permiten llegar a ese nivel, pues de no afectación o vulneración al medio ambiente, ¿no? Súper complejo. Claro, complejo, pero bueno, para no ser tan pesimistas, voy a seguir con la pregunta de Débora que nos está escuchando. Dice, si bien los principales culpables, entre comillas, son la industria y el gobierno, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel personal para ayudar en nuestras casas o frente al gobierno e industrias? Pues yo creo que un montón de cosas, ¿no? Como dejar nuestros baños de media hora, usar el agua eficientemente, lavarse los dientes, reciclar, pues ya sabemos, ¿no? La cubeta en la regadera, para eso reciclarlo y echarlo, ¿cómo se llama? Al toilet. Digo, esas son las cosas que yo hago, no sé, Tamara, seguramente tú también tienes buenas No, prácticas claro, de gestión. yo creo que una parte importante por la que tenemos que luchar como sociedad es por la exigencia de la transparencia de la información del agua. Es un tema que ahorita estoy como que tomando a nivel profesional, pero que me apasiona porque ¿cómo podemos nosotros bueno, cómo podemos la sociedad en general, teniendo personas de todo tipo, con todo tipo de perspectivas y experiencias, volvernos expertos en agua si no tenemos la información para hacerlo, ¿no? Yo siempre digo, y por favor que no esté por aquí conectada mi madre, siempre digo que no sirve la información que no puede ser entendida por mi mamá. No solamente en tema técnico, sino también en tema digital, de accesibilidad a la información, ¿no? Entonces, Claro, si claro. alguien como mi mamá, que no es experta en agua y no es experta en tecnología, no puede entender la información, No esa sirve, información no no sirve. sirve, claro. Entonces, creo que a nivel individual, para contestarle a Débora, hace falta que todos tomemos un rol activo en la exigencia de información más certera y más accesible y más disponible, ¿no? Entonces, creo que esas es las preguntas que tenemos en el chat. Me encantaría escucharlos. No sé, Andrea, cómo veas. Sí, 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 adelante. Creo que todavía tenemos un ratito si alguien quiere participar o comentar algo. Los invito a levantar la mano o bien descongelar su micrófono para poderlos escuchar. Me parece que Fernando y Jorge Armando tenían levantada la mano, nada más que no puedo unmute, no soy el administrador. Ahí está. Se corta un Buenas poco. tardes. Bueno, Hola, Fer, ¿sí me escuchan? adelante. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Hola, Tamara, muy buena exposición, te felicito. Andrea Cavazani también, muy buena exposición. Gracias. Lo que tú decías, Tamara, te estás abocando a decir cómo podemos cuidar el agua, pero la idea es de ya no sacar, como tú dices, hacer pozos, porque eso es muy peligroso. Ahorita en Monterrey, que está la escasez del agua, Monterrey es una población de aproximadamente, serán 1.800.000, 2 millones de habitantes en Monterrey. La zona conurbada metropolitana, pues sí nos llega a 5 millones. Pero, por ejemplo, Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa tiene 2 millones de habitantes y no han tenido agua hace 30 años, así de sencillo. Y lo que hablabas de la excavación, de perforar pozos, no sé si sabían eso, no es que yo soy un experto, estuve leyendo en base al programa que íbamos a entrar. La Ciudad de México, su manto acuífero, que están saque agua, en las zonas más críticas hay un hundimiento anual de 50 centímetros, es Sí, es muchísimo. impresionante. Muchos lugares ciudades que están encima de un lago como Venecia, muchas otras.
Oía yo de Venecia, y tiene un hundimiento de 2 milímetros al año, porque ahí están cuidando la infraestructura, pero en Ciudad de México, cerca de 50 centímetros al año se está hundiendo la ciudad, y ya hemos visto en muchos lugares. Entonces, tu concepto, tu idea de experta en esto, ¿de qué otra manera hablábamos de que trae agua de mar, desalinizar, pero en Monterrey es muy difícil, muy lejano? ¿Qué otro tipo de cuestión, aparte de la educación, de cuidar el agua, qué otra cuestión técnico puede ser? Gracias. Gracias, Fernando. No, increíble tu aportación. Tienes mucha razón en lo que nos compartes. Y yo creo que sí, yo creo que hay que evaluar técnica y socialmente también y ecológicamente el impacto de cada una de estas alternativas, ¿no? Porque quizás para un lugar, como bien decía Andrea, Tel Aviv, la desalinización tenga mucho sentido, pero en otros lugares no. Y el problema que ocurre aquí en México es que se toman medidas que han funcionado en otros lados como ley, bueno, no como ley, sino como Claro, sí, a chaleco, claro. a chaleco para seguir adelante. Entonces, yo creo, Fernando, que empieza por, por tener un buen manejo de la propia red, ¿no? Eso quiere decir arreglar las fugas, sectorizar, tener una buena medición de cuánta agua entra y sale de cada sector de la red y de esa forma tener una contabilidad estricta de cada metro cúbico que entra y sale, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, todo el tema de pozos, pues tener los pozos operando perfectamente bien en temas energéticos, en temas hidráulicos, etcétera, para aprovechar cada gota de agua. Y bueno, ya la infraestructura está puesta, ¿no? Entonces, si ya está puesta las presas, usar las presas y los acueductos que transportan el agua de las presas a los domicilios de todas las personas, usar esos acueductos eficientemente, ¿no? Evitar las pérdidas por fugas, evitar la cavitación dentro de las tuberías. Y bueno, también en el sector agrícola, si bien no es el caso puntual de Monterrey, y si gustan platicar un poco más del tema, con muchísimo gusto en otro contexto lo podemos hablar, pero el consumo de agua para agricultura representa el 76% del consumo de agua del país. Wow. Y es porque más del 80% del agua se pierde en el trayecto que va de la fuente al cultivo, ¿no? Y una vez que llega al cultivo ya es menos del 20% del agua, ¿no? Entonces, estas enormes pérdidas en el mundo de la agricultura, pues también hay muchas tecnologías que se pueden adaptar, Claro. que son costosas y que hay que hacer una evaluación de qué tanto la población puede integrar estas tecnologías, ¿no? Claro, y más que, perdón que te interrumpa, a lo mejor no es un tema de qué tecnología nos va a traer más agua, es, oye, cuídala, o sea, no es posible que se vaya el 40%, más bien cuida la infraestructura, fortalece tu institución en materia de agua y de esa forma no vamos a tener que buscar tecnologías, pues unas locuras para estar trayendo agua, ¿no? Estas en... Claro. Sí. Claro, claro. Por ahí veo algunas otras manos Y levantadas. Carlos Patiño tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Hola, hola. Estás en mute. No, Así. bueno, yo tengo, ¿ahí me escuchan? Sí, Ah, ok. Buenas tardes, muchas gracias, qué bonita exposición, muy interesante, pues de muchas cosas que tenemos que aprender todos, ¿no? A claro. mí lo que más me preocupa ahorita, lo que viene, es el mes que viene, que todavía es el más cálido de todo el año, y ya no hay agua, y lo peor es que el agua que hay, pues no crees que está muy potable, que digamos, ¿eh? Ese es otro problema de salubridad bien gacho, Claro. porque la mayoría de la gente no tiene la manera de poder, pues, dar un tratamiento más adecuado. Yo sí compré un sistema de ósmosis inversa y lo que tú quieras, eso también desgasta agua, que la estoy reutilizando, pero la Claro. mayoría de la gente no puede hacerlo, entonces es un problema, que yo veo que se va a poner muy gacho. Ya empieza a haber otra vez más virus de lo que ya no había, que el rotavirus y que otra serie de cosas que ya no habían, bueno, pues otra vez, porque el agua está saliendo quién sabe de dónde, ¿no? Entonces no sé qué más consejos nos pudieran dar ahí del agua potable, por ejemplo. Wow, pues gracias por tu aportación, Carlos. ¿Qué red enfrentan en Monterrey los ciudadanos? Yo creo que, al menos de mi parte, tienen toda la solidaridad y empatía.
Yo creo que esto que hiciste de la ósmosis inversa es genial, qué bueno que lo hiciste por ti y por tu familia. Recordemos que una de las causas de muerte más graves en todo el mundo, y especialmente de muertes de infantes y bebés, es el consumo de agua contaminada. Ese es causa, no tengo el dato ahora fresco, pero creo que causa más o menos 5.2 millones de muertes de niños menores de 5 años al año. Entonces, es clavado. Lo que acabas de hacer es apostar por la salud de tu familia y te felicito por ello. Y como bien dices, mucha gente no tiene acceso a estas tecnologías. Yo creo que hay que privilegiar el uso de filtros, ¿no? Filtros domésticos de diferentes costos que podamos usar para evitar consumir agua de estas grandes empresas embotelladoras que al final vulneran muchísimo el acuífero de esa zona. Y yo creo que sistemas de captación pluvial o tratamiento de aguas grises, creo que pueden hacer una diferencia, ¿no? El tratamiento de aguas negras a nivel doméstico puede ser bastante costoso, al menos para reutilizarlo al 100%, pero bueno, al menos para lavar el auto o regar Servicios los jardines. sanitarios, ¿no? Para servicios sanitarios también puede ser una opción. Exacto, Porque en exacto. cada flush, ¿cuánto se te va en cada flush? Como 30 litros, más o menos. Imagínate. Dependiendo del inodoro, pero más o menos Sí. estamos hablando entre 7, 20 o 30 litros. Wow. Ok. Súper. Creo que Jorge Armando tenía una participación por ahí. Adelante. ¿Escuchan? Sí, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien, gracias. Tamara, felicidades, ¿eh? Muy, muy, muy Muchas gracias. importante. Yo quería, son algunas cositas que quería preguntar. Me regreso un poquito al principio de presentación y estamos hablando muy puntualmente de Monterrey. Monterrey está sufriendo toda esta escasez de agua. Dentro de esto que estás comentando, ¿están incluyendo todos los municipios que limítrofes a Monterrey? Todas las zonas industriales, ¿no? O exclusivamente están hablando de Monterrey. Eso es uno. Dos, si fuera así, bueno, lógicamente se están retroalimentando de las presas, de las tres presas que se tienen, ¿no? Y hay otras ciudades que están ya fuera de Monterrey, lo que es en Coahuila, en Saltillo, todas esas ciudades, cómo se están eh, alimentando de esta agua que necesitan las ciudades, ¿no? Sí, esa es la segunda pregunta. Y la tercera, yo creo que para estos asuntos de lo que están comentando, yo creo que se necesitaría buscar la forma de un apoyo gubernamental, que está el cocola ahorita porque pues, no tiene nadie dinero del gobierno, pero debe haber un apoyo para hacer algunas campañas en donde pudieran manejar esto, para poder manejar ciertas plantas de tratamiento, algunas plantas de tratamiento también domésticas, también la industria, no sé, habría que ponerle una porque a lo mejor es la que se está llevando mucho más agua, o no a lo mejor, tal vez a la que está llevando mucho más agua de todo lo que está faltando, ¿no? Esas son mis preguntas que te quería comentar. No, muchísimas gracias, qué buenas preguntas. Aquí tengo mis anotaciones. En primer lugar, al menos de mi parte, no sé, Andrea, de lo que estuviste investigando para esta Solo Monterrey. charla, solo Monterrey. Sí, Yo sí, los sí. datos Claro, que estamos hablando compartió. específicamente qué es lo que ya llegó, ¿no? Seguramente, bueno, espero que no estemos hablando de otra ciudad en los próximos meses. No, de hecho, los datos que les comparto hoy son de la zona metropolitana de Monterrey, es decir, bueno, nunca he ido a Monterrey, pero Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Escobedo, etcétera, ¿no? Estas como que es la zona conurbada literalmente de Monterrey. Y bueno, para responder a tu tercera pregunta, Armando, me gustaría poner aquí en el chat, si me lo permites, Andrea, Claro, adelante. la liga al Plan Maestro de Agua de Nuevo León. Como ya les dije, hay algunas cosas que a mí me preocupan un poco, pero otras tantas muy interesantes, ¿no? Creo que se están contemplando una desaladora que traerá agua de Texas, que bueno, ahí tendremos que estudiar el caso
de éxito o no éxito, pero bueno, hay otros puntos interesantes como el tratamiento de aguas. Entonces, se los voy a dejar aquí en el chat para que lo conozcan si les interesa. Pero bueno, para contestar ahora tu segunda pregunta, ¿de dónde viene el agua para otras ciudades como Monterrey, especialmente ciudades del norte? Mucho proviene de pozos. En otras ciudades, por ejemplo, Hermosillo proviene de otras cuencas. En Tijuana estaban planteando una desaladora en Rosarito, por ejemplo, para importar agua del mar y del mar en Rosarito hacia la zona metropolitana de Tijuana, y hay muchas combinaciones, ¿no? Y cada zona, incluso en el sur del país, cada zona, cada ciudad tiene su problemática distinta, ¿no? Por ejemplo, ahí en la zona de Coahuila, Durango, en esa frontera, el problema que hay es que sí, posiblemente sí hay mucha agua en el subsuelo, bueno, mucha agua en el subsuelo, pero esa agua por las condiciones intrínsecas del territorio, no porque estén contaminados ni nada, sino porque así son esos acuíferos, tienen gran contenido de arsénico. Entonces eso lleva a otra problemática muy distinta, ¿no? Dotar de agua de calidad. Entonces, no puedo contestar enteramente tu segunda pregunta, pero sí te cuento que cada zona metropolitana tiene su propia problemática y sus propios asegúnes, ¿no? Claro. Esto más que nada te lo decía porque, sobre todo las ciudades cercanas, ¿no? Las que están alrededor. Claro, claro. es el problema. Pueden ser, si están con 3 presas que tiene Monterrey, no sé, yo suponía, bueno, a lo mejor también se retroalimentan ellos de las presas, Yo- ¿no? Pero creo que nada más es para Monterrey, ¿no? Sí, Los bueno, en demás el caso tienen- específico de Saltillo, que menciona Saltillo, es un caso de éxito rotundo. Tienen una empresa mixta entre el Estado y un privado, Pero y por Aguas de esa razón, Saltillo, ¿no? Se llaman, sí, es una empresa correcto. de participación mayoritaria. Sí, Exacto. claro. Entonces ahí tienen un esquema de colaboración que permite la constante inversión de dinero en tecnología y en mejora de la infraestructura y demás. Claro. Entonces, yo podría poner a Saltillo como uno de los casos de éxito de las ciudades mexicanas, en Claro. donde de hecho han podido tener eficiencia en su red y han podido mitigar este gran porcentaje de fugas que les cuento de las ciudades latinoamericanas. Claro, y es que aparte en Saltillo, tu legislación, porque ahí sí creo que tienes un obstáculo regulatorio, en Saltillo sí te permite la legislación concesionar el servicio público de agua a particulares e incluso hacer participaciones, pero en el tema de Baja California, que dices, ¿cómo es posible que no tengan agua si podrías desalar? Los municipios no tienen dinero para ese tipo de tecnología, no le van a entrar, no tienen capacidad técnica ni mucho menos experiencia y su legislación no les permite concesionarlo a privados, entonces no pueden hacer nada, ¿no? Eso también es súper, súper desafortunado. Exacto. Es en donde debería participar el gobierno, ¿no? Para poder tratar de forzar a eso. Claro. Para que se pudiera Claro, hacer. pues sí, un cambio de ley, algo que Claro. refleje las condiciones actuales, pues, la realidad social y el requerimiento ambiental que se necesita, ¿no? La ley de agua de Baja California, creo que es de los 70s, y pues deben de actualizarla para reflejar la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya en los 70s para acá, pues ya no se vive lo mismo, ¿no? Exactamente. Andrea, me encantaría que organizaras otro espacio para platicar de Baja California, porque creo que es un tema de tantas Sí, aristas. Lo que estás sí, contando es ahora es súper importante. interesante. Sí. Me encantaría que en otra sesión nos contaras un poco de cómo está el tema del Tratado de Aguas Internacionales. No, y en la déjate eso. Ahí nada más para así dejarlos picados porque ya estamos sobre el tiempo. En el tema de tratados internacionales, había un proyecto en Baja California de lo que se trataba era desalar el agua de Tijuana y llevársela a San Diego. O sea, ¿cómo? A San Diego. ¿Y nosotros qué? ¿No? Obviamente, desde un punto de vista social tuvo muchísimo impacto, nunca jaló, pero pues también son los intereses políticos que hay alrededor de eso, ¿no? Me parece hasta pues No, un chiste de muy mal y son gusto. tratados internacionales que tienen más o menos 100 años o Sí, más 70 o menos. años. Sí, no, Entonces,
Quizás podríamos hacer, si me invitas próximamente a tu espacio, me Claro, claro que sí, esta es tu casa. Creo que también es de interés para las personas que nos escuchan y bueno, es algo que luego como ciudadanos no entendemos por qué es así, pero tiene todo un contexto histórico, político y legal muy interesante. Y esto es parte de mi nueva lucha, ¿no? El tema de la transparencia. Entonces, con tu visión creo que podríamos hacer algo súper interesante, Andrea. Claro, me encanta. Oigan, pues muchas gracias. Ya estamos súper sobre el tiempo. Y Tam, ayúdanos con un tuit de conclusión. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos vamos? Además de, Señor, ten piedad de nosotros. Lo dices bien con esa frase, pero si yo pudiera sintetizar mi perspectiva en temas de agua, yo diría muy brevemente, como dices en un tuit, el agua es un instrumento para la paz. Entonces, apostar tanto a nivel doméstico como individuos, como gobiernos y como industria por el agua, es apostar por la paz en nuestras familias y en nuestras comunidades. Claro que sí. Cuídenla. Dice Pepe, un ritual a Tlaloc. También me gusta ese. Bien ahí. Excelente. Pues felicidades, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Digo, ya tienen mis Muchas gracias. contactos en LinkedIn, lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Espero que haya sido de su agrado esta plática y Excelente. seguiremos ahí súper presentes. Muchas gracias a todos, que tengan muy linda noche. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Bye, mija. Bye. Bye.